Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre un poco de la aplicación de la programación orientada a objetos. En este caso nos vamos a crear una clase número para poder crear objetos números enteros. Recordando los siguientes conceptos, ¿no? Un objeto es una entidad real o virtual de las cuales se puede recuperar propiedades, operaciones y reacciones. Una clase es una definición de un conjunto de objetos que tiene propiedades, operaciones y reacciones semejantes, ¿no? Entonces, con palabras más sencillas, la clase nos va a ayudar a poder crear diferentes objetos. Para ello debemos estructurar bien la clase en función a una similitud a los objetos que vamos a crear. Bien, entonces para este ejemplo vamos a utilizar la herramienta de NetBeans y vamos a utilizar el lenguaje de Java para poder hacer nuestras clases. Vamos a irnos acá a este botoncito acá, le vamos a decir nuevo proyecto, le decimos siguiente y acá lo vamos a llamar este, este ejemplo lo vamos a llamar, bueno, este proyecto lo vamos a llamar eh, presentación o principal, vamos a llamarlo principal. No, este proyecto lo vamos a llamar ejemplo 01. Le decimos finalizar. Y acá de forma automática ya se nos crea una clase, ¿no? Que nos va a ayudar a interactuar con la parte visible. Ya, perfecto. Nos vamos a crear acá una nueva clase. A esta clase lo vamos a llamar número, ¿sí? Le vamos a decir finalizar. Y acá de forma automática ya se nos creó la clase número, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles van a ser los atributos que va a tener nuestra clase o las propiedades que va a tener nuestra clase para poder crear nuestro constructor. Entonces, en este caso, como estamos hablando de un número, vamos a definir simplemente una propiedad número. Entonces, vamos a colocar acá una variable private, una variable private de número entero. Vamos a decir que sea representado por la letra n, entero, n. Perfecto. Vamos a configurar rápidamente nuestro teclado. Ahora sí. N. Esa n va a representar el número entero que vamos a manipular en la clase. Ahora creamos nuestro constructor. Y acá con la ayuda de la tecla control y espacio nos dan algunas sugerencias. Vamos a darle clic acá a este botoncito de acá. Y acá ya nos creó nuestro constructor. Ahora acá depende mucho de nosotros cómo vamos a definir nuestra clase, ¿no? Podemos hacer que el constructor tenga parámetros de entrada para poder, al momento de crear un objeto, ya nosotros definamos el valor del número, o podemos crear un método aparte que nos permita asignar el valor a nuestro constructor. En este caso, a modo de hacer un poco diferente, directamente vamos a decir que cuando se cree el objeto número, el valor de n sea igual a 0. Vamos a colocar que el valor de n sea igual a 0. Punto y coma. Muy bien. Ahora debemos crear los métodos que nos van a permitir hacer el cargado manual o la modificación de esta variable. Podemos acá tal vez aprovechar la ayuda y generar el getN, ¿ya? Y vamos a generar también el setN. Estos son los getter y setter, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Cuando llamemos al método getN, nos va a retornar el valor del número. Cuando llamemos al método setN, nos va a ayudar a modificar el valor del número, ¿no? Entonces, este método setN nos puede ayudar o se puede interpretar como nuestro método que nos va a ayudar a cargar el nuevo valor a nuestra variable n. Bien, entonces ya con eso tenemos una estructura básica. Vamos a irnos acá a este archivito y nos vamos a crear un objeto en base a la clase número. Entonces colocamos acá número, ahí está, ya lo está detectando. Número, colocamos el nombre de la variable que se va a crear en base a ese objeto. Llamemos n1
va a ser igual a new número de esta forma, ¿ya? Muy bien, entonces en este momento con esta línea de código nos hemos creado un objeto en base a la clase número. Ahora, ¿cómo podemos ver si está funcionando correctamente, no? Si nosotros colocamos acá n1 punto, acá nos aparecen los diferentes métodos que nosotros hemos definido. Fíjense, aparece getN y setN. Para que vean que esto es correcto, por ejemplo, si yo modifico en este momento, acá voy a colocar R, fíjense, lo estoy modificando, ¿ya? Voy acá, control espacio, fíjense, ya se modificó, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, está obteniendo los métodos de la clase. Ya, entonces vamos a cargar a este objeto n1 un valor. Vamos a colocar acá con la variable set. Vamos a usar un valor que tenga este número, el 12, vamos a decir. Perfecto. Ya. Ahora con con la siguiente herramienta vamos a poder visualizar el valor de este objeto. Vamos a colocar acá System para poder visualizarlo en consola. Aquí está. Y dentro de la consola vamos a colocar el nombre del objeto n1 punto, y acá vamos a utilizar el método getN para poder retornar el valor de ese número. Lo hacemos correr y acá nos sale el valor número 12. Entonces efectivamente se cambió ese 0 que estaba predefinido por el número 12. Ya, entonces esa es la forma de crear objetos en base a clase. Ahora, ¿qué más podemos hacer aprovechando esta clase? Podemos definir diferentes funciones que nos pueden ayudar a practicar un poco, ¿no?, la lógica. Por ejemplo, podemos hacer un método que nos permita determinar si el número ingresado es par o impar, un ejemplo bastante básico. Entonces, antes de hacer el ejercicio, tenemos que aprender a definir si va a ser un método, un procedimiento o va a ser una función, teniendo en cuenta que una función retorna algo, un valor. En cambio, el procedimiento modifica algo interno, no retorna un valor a diferencia de una función. Eso hay que tenerlo bastante claro. Ahora, en este caso, como queremos verificar un número, depende mucho cómo lo queremos hacer. Podemos retornar un mensaje, ¿no?, que diga no es par o es impar, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá nuestro método. Vamos a colocar acá que sea público. Colocamos el tipo de dato que va a retornar, perdón. Podemos colocar acá que sea un booleano. Colocamos el nombre de la función. Vamos a colocar acá el nombre que sea verificar par. Ahora, acá en este ejemplo, eso también hay que tenerlo, hay que tenerlo claro, ¿no? Si esta es una función que va a retornar algo, ¿necesita algún parámetro de entrada? Tengamos en cuenta que eh, esta función se va a llamar del objeto creado. Entonces ya tenemos un valor, no hay necesidad de insertar un parámetro de entrada. En este ejercicio no hay necesidad. Simplemente vamos a hacer una verificación, ¿no?, si el valor del objeto es par o es impar, nada más. Entonces creamos acá la estructura del if. Bien, y acá preguntamos, ¿no?, el valor de n, si el valor de n, vamos a colocar acá, si lo dividimos entre 2, vamos a colocar este signo de acá de porcentaje que significa para sacar el resto. Si el resto de ese número entre 2 es igual, colocamos acá a 0, ¿sí? Si se cumple esa condición, significa que sí, efectivamente es verdadero. Entonces colocamos un mensaje que nos diga, bueno, como estamos hablando de valores booleanos, tiene que ser true o false. En este caso que sea true. Muy bien, colocamos punto y coma y listo. Caso contrario, si no se cumple esa condición,
colocamos acá. Caso contrario, si no se cumple esa condición, que retorne un valor que diga falso. Muy bien. Bien, entonces ya tenemos acá nuestro método, nuestra función ya realizada. Nos vamos a ir acá a nuestro archivito en principal y acá podemos observar que el valor del número es 12, entonces es par. Vamos a verificar si funciona nuestra función. Llamamos a nuestra función, que en este caso acá está, verificar si es par, ¿no? Entonces en este caso debería retornarnos un verdadero. Vemos acá que sí, efectivamente nos retorna verdadero. Cambiemos al número 7, nos debería retornar falso. Vemos acá, efectivamente nos cambia un valor falso. Y de esa manera nos podemos crear diferentes métodos para practicar un poco la lógica, aplicando un poco los conceptos de programación orientada a objetos.